gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos por Canal Rural todos los días viernes a las 22 horas en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí, bueno, analizamos temas, todos de gran significación, con los protagonistas de los mismos, que permiten que nuestros televidentes se informen una cantidad de cuestiones que muchas veces no les llegan y que yo veo que tienen mucho interés en seguirlas, en analizarlas, y hoy seguramente más que nunca, porque el tema que vamos a tocar es un tema que la verdad yo no lo conocía como tema genérico en algunas cosas muy particulares, pero no en los temas médicos, ¿eh? Y esto es la simulación. Ustedes saben que existen los famosos simuladores para los pilotos de aviación, que antes de poder hacer, digamos, de tener la posibilidad de manejar un avión, tienen que estar en esos simuladores y hacer toda una experiencia. Pero yo no sabía que había también simuladores médicos que permitían dar una capacitación y una formación a la temática de los médicos en general, que son extremadamente interesantes. Así que vamos a hablar hoy con el doctor Claudio José Perreta. ¿Cómo te va, Claudio? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, vos sabés que haciendo esta pequeña introducción, yo decía, bueno, vos sos el director ejecutivo del Centro de Simulación Médica del Laboratorio Reimers, y realmente, vuelvo a insistir, no sabía, ¿no? Vos sos instructor de simulación clínica, y estas cosas, hoy en día que estamos con todo el tema de la pandemia, que el tema médico y el tema de salud está, digamos así, como tema central. Hoy, en estos días, ayer o anteayer, hay toda una discusión sobre algún tema que ha sido tirado ahí por la vicepresidenta de la República. Así que estamos más que actuales. Así que contanos un poco esto de la simulación médica. Bueno, vos recién lo decías muy bien. Todo el mundo conoce la simulación en la aviación, quizás sea lo más difundido, pero la verdad que la simulación se utiliza en un montón de otras áreas, y la medicina, desde hace poco más de 3 o 4 décadas, copió a la simulación en esto de capacitar al equipo de salud, no solo a los médicos, también a las enfermeras, a los kinesiólogos, etcétera, etcétera, todos los que componen el equipo de salud, a través de una herramienta educativa como es la simulación, que, hablando en criollo, no es otra cosa que aprender haciendo en un entorno seguro, tratando de imitar lo más que se puede a lo que es una situación real sin que ésta lo sea, para que si en el hacer la cosa salió bien, se capitalice ese aprendizaje, y si salió mal, exista la posibilidad de volverlo a hacer tantas veces como sea necesario hasta que uno lo aprenda, sin que en ese aprendizaje existan riesgos, ni para el que lo está aprendiendo, ni para el caso concreto de la medicina, para los pacientes. Históricamente los médicos siempre hemos aprendido con los pacientes. Y eso era así porque no había otra forma. La simulación lo que viene es no a competir con el aprendizaje con el paciente real, porque la verdad es que el paciente real es irreemplazable, pero sí que el médico pueda aprender determinadas maniobras, determinadas acciones, determinadas técnicas, practicarlas en un entorno seguro, como son los simuladores, que después, si querés te cuento, hay distintos tipos, hasta que una vez aprendido pueda trasladar ese aprendizaje al paciente real, disminuyendo los riesgos de error y sobre todo disminuyendo los riesgos para el paciente. Entonces, podríamos decir que la simulación es una herramienta educativa con un aprendizaje experiencial, o sea, se aprende haciendo,
que disminuye los riesgos, que considera al error como una oportunidad de aprender, no como un castigo, y además que vela, en el caso de la simulación médica, por la seguridad del paciente. Perdóname, uno imagina, no sé, películas, cosas que ha visto, inclusive las ha presenciado. El médico profesor con sus alumnos, el paciente en una cama y el médico profesor diciendo qué pasa con este hombre, opinando uno, opinando el otro, los estudiantes, digamos, anotando, aprendiendo, ¿no? Esto no es así en el caso del simulador. En el simulador aparece el médico y el que le da la respuesta, que en este caso que yo relataba era el paciente, el que le da la respuesta es este simulador. Claro, existen distintas formas de aprender y, digamos, ninguna por sí sola complementa todos los aspectos del aprendizaje. Entonces, lo que se conoce como la charla magistral del docente parado delante de una clase, dando su conocimiento teórico, es una forma de aprendizaje, pero que en general tiene al alumno en una posición muy como pasiva en el acto de aprender. Y eso hace que el recuerdo no sea tan perdurable y que la atención del alumno hacia el docente no siempre sea la mejor. Esto otro que vos describías, que es el docente en el pie de la cama mostrando algo sobre a los alumnos, sobre el paciente, qué sé yo, tiene más que ver con la enseñanza demostrativa, pero también en cierta forma es contemplativa para el alumno. Está demostrado que cuanto más, y esto en cualquier orden de la vida, el aprendizaje es mucho más perdurable cuanto más se involucra una persona en el acto de aprender. Por ejemplo, si yo ahora estuviera dando una charla magistral en un aula con cientos de personas, de acá a una semana la gente se hubiera olvidado, o dicho, retendría solamente el 5% de lo que yo dije. En cambio, si esta gente, en el mismo momento que yo les comenté o les enseñé algo, lo ponen en práctica o se lo enseñan a alguien más, ese recuerdo en la semana aumenta hasta el 90%. Para que te des una idea de cómo cambia la perdurabilidad o el aprendido según si uno lo aprende de forma pasiva o si se involucra. Entonces, la simulación, y ahí voy al grano con la respuesta a tu pregunta, la simulación lo que postula es que la gente que viene a un centro de simulación se supone que ya tiene un conocimiento teórico adquirido y acá lo viene a poner en práctica. Entonces, acá el docente no le da una charla magistral. Acá el docente, tenemos distintos tipos de simuladores, pero cuando se trata de simulación clínica, tenemos simuladores que son muy similares a un paciente que, al igual que el paciente, hablan, lloran, transpiran, reconoce drogas, dosis, se les puede sacar sangre, se los puede programar para que tengan los ruidos cardíacos normales o no, que tengan los ruidos respiratorios normales o no, le podés tomar la presión, todo lo mismo que podrías hacer con un paciente real, lo podés hacer con estos simuladores. Entonces, lo que nosotros hacemos en un entorno de mucho realismo, porque lo único que no es de verdad en la sala de simulación es el paciente, que es un maniquí, es un simulador, pero todo demás, las demás herramientas son reales y hasta puede pedir el médico estudios complementarios, todo lo mismo que podría hacer con un paciente. Entonces nosotros le planteamos una historia. Mire, usted ahora, a partir de este momento, es el médico de un hospital de tal complejidad. Adentro hay un paciente de tal edad que consultó por tal cuestión
y entonces cuando entra el médico a esa sala se encuentra con el simulador como si fuera un paciente Claudio, en la vamos vida a hacer real. un pequeño corte, porque viene Sí, la publicidad sí, y continuamos. dale, dale, dale. Adelante, señor director. Adelante. Claudio, vos sabés que lo que estaba señalando era realmente interesante. Te tuve que cortar por razones de la publicidad que uno tiene. Pero te cuento lo siguiente, esto que vos estás señalando es apasionante. Esas máquinas que vos decís, y continúa tu relato, esas máquinas que vos decís, ¿qué son? Son máquinas que se preparan, digamos, el centro este que ustedes tienen, que está, digamos, auspiciado por el laboratorio de Remers. Esto es cosas que se traen del exterior, cosas que tienen algún grado de sofisticación, están vinculados con temas tecnológicos. Contanos un poquito. En este caso estábamos hablando de los simuladores de pacientes, pero también tenemos simuladores de cirugía y demás. Ahora te cuento bien. Entonces, el médico que entra a la sala de simulación se encuentra con un paciente simulado, que en este caso es un maniquí, pero también puede ser un actor. Entonces, ese maniquí o ese actor le van dando interacción al médico, y el médico tiene que proceder como si procedería en la vida real, y nosotros, los instructores, estamos detrás de un vidrio con una lista de cotejo, viendo qué es lo que hace de los objetivos propuestos para ese aprendizaje, y después discutimos con esta persona, una vez que resolvió la situación, discutimos sobre lo hecho, con la idea de que el alumno, el participante, reflexione qué lo llevó a hacer lo que hizo, qué cuestiones le dieron resultados y cuáles no, y cómo podría mejorar la próxima vez. Eso es un poco cómo se maneja la diferencia entre el aprendizaje que vos proponías al pie de la cama del paciente, con el docente dando la charla, y lo otro es el médico viniendo a poner en práctica sus conocimientos teóricos con la posibilidad de o bien hacer todo bien o bien equivocarse y aprender aún del error. En cuanto a la tecnología, vos sabés que hay distintos tipos. Te decía que existen los mal llamados robots, porque la gente piensa que estos muñecos, estos simuladores de pacientes son robots. No lo son, porque para hacerlos deberían tener inteligencia artificial, todavía no la tienen, pero son totalmente programables. Como te contaba antes, se le puede hacer absolutamente de todo. El origen de esta tecnología, que son, además del maniquí, todo un software que permite manejarlos, programarlos, hacer que tengan convulsiones, hacer que se pongan violetas si no saturan bien, ahora que se está hablando tanto de la saturación, que permite hacer que tosan, que tengan convulsiones, etcétera, etcétera. Todo eso se hace a través de un software de forma remota, a través de una computadora. Y el origen de estas máquinas son noruegos, israelíes, estadounidenses, canadienses. Hay una serie de fábricas que proveen este tipo de simuladores, que cada vez hay más y cada vez más sofisticados, ¿no? Pero también tenemos simuladores que te permiten operar, que te permiten hacer endoscopías, que te permiten hacer artroscopías o procedimientos endovasculares, que ya esto es distinto. Es distinto que este paciente que te comentaba recién, que se encuentra el médico cuando abre la puerta de la sala. Estos simuladores, que tienen un altísimo realismo, que en muchos casos permiten estar al médico operando, por ejemplo, la cirugía laparoscópica, ¿viste? Esa que dice la gente, la cirugía de los 3 agujeritos, implica estar operando con las pinzas adentro del abdomen, por ejemplo, del paciente, pero mirando lo que uno está operando a través de un monitor. Esa disociación entre los movimientos de la mano y la observación implica la necesidad de un entrenamiento muy intenso para poder coordinar lo que uno está viendo y lo que uno está manejando con las manos. Bueno, eso también se entrena acá. Sabes que yo tuve una experiencia
vinculada con el tema de la coronaria, donde me colocaron unos stents, ¿no? Y yo veía esta cosa fantástica, ¿no? Que metiéndote por la vena digamos, no sé qué es, Un catéter. un Sí. catéter, perdón, no me salía, metiendo un catéter y mirando de la computadora estaban haciendo todo, es una cosa fantástica. Esto, por ejemplo, también es objeto de simulación, Sí, eso que vos estás señalando, porque sí, sí. ahí Nosotros, realmente hay que tener mucha experiencia en el manejo de los controles, ¿no? Porque se te están metiendo dentro de todo el sistema coronario y vos decís, por Dios, ¿qué está pasando, no? sí, nosotros tenemos un equipo, justamente, tenemos un simulador para procedimientos endovasculares, que justamente, entre otras cosas, permite entrenarse en procedimientos como los procedimientos de hemodinamia, pero también en otras cuestiones como, por ejemplo, el cerrado de aneurismas cerebrales. Y la verdad es que vos dijiste algo muy, muy interesante. Los médicos no siempre nos encontramos con las mismas situaciones. Y con algunas nos encontramos más frecuentemente que con otras. Pero a veces esas situaciones no habituales son tan complejas que necesitan de nosotros los médicos tener las competencias bien frescas. Y todos sabemos que lo que no se pone en práctica a menudo se va perdiendo. Entonces, la simulación no solo sirve para aprender una determinada técnica, sino también para mantener fresco ese conocimiento que alguna vez se adquirió y que no todos los días lo ponemos en práctica, pero cuando se nos presenta la situación tenemos que estar impecables en cuanto a nuestras competencias, ¿no? Claudio, vamos a hacer el último corte y entramos en el último bloque donde ahí nos vas a contar números de esta experiencia. Adelante, señor director. Claudio, vos sabés que en los datos que vos me pasaste, que me impresionaron muchísimo, aparecen algunos números, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, 25.000 médicos han sido objeto de este entrenamiento, ¿no? Una cosa espectacular. Y al mismo tiempo me llamó la atención de que un laboratorio como el Reumers, un gran laboratorio, haya tomado esta decisión, porque si bien maneja todo el tema de los medicamentos, no maneja el tema médico. Entonces, me llamó un poco la atención. Contanos un poco de la cantidad que han tomado y de esta razón de lo que ha hecho el laboratorio médico. Perfecto. Sí, mirá, nosotros abrimos el 23 de octubre de 2012. Y a partir de ahí al presente pasaron entre médicos, mayoritariamente médicos, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, enfermeros y kinesiólogos, aproximadamente 25.000 personas en distinto tipo de... Qué número, ¿eh? Qué número, por Dios. Sí, sí. Sí, realmente el año 2018 fue quizás el año de mayor pico, con casi 4.500 personas que pasaron en el año para hacer capacitación de diferente tipo. Y respondiendo un poco a la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué Reumers tiene un centro de capacitación médica? Lo primero que hay que entender es que Reumers, como empresa, siempre tuvo la cultura de apoyar la formación médica. También Reumers tiene el portal médico de habla hispana más grande del mundo, donde se hacen cursos virtuales y demás, que es Intramed. Pero allá por el año, antes del año 2011, que se iba a celebrar los 90 años de Reumers, se buscaba una idea de cómo devolverle algo por estos 90 años de acompañamiento al cuerpo médico, cómo devolverle algo al equipo de salud. Entonces, se propusieron una serie de ideas y se pensó, ya que veníamos trabajando desde hacía 5 años en un programa
de capacitación destinado a los estudiantes de medicina, cursos de RCP y de emergencias, que para ese entonces, aunque parezca mentira, no estaban dentro del programa habitual de las universidades, y nosotros colaborábamos externamente con eso. Se decidió poner un centro de capacitación médica como un legado, como una forma de decir, bueno, en vez de, no sé, de contratar a un artista de primera línea e invitar a los médicos a que vayan, dejamos un legado que trascienda a quienes componen la empresa en el día de hoy y que quede para aquí en el país como para que todo el equipo de salud pueda venirse a capacitar en un lugar como lo hacen en los países más avanzados, ¿no? Quiero destacar que Zimmer fue el primer centro de simulación privado del país y uno de los primeros centros en la Argentina. Entonces, hoy acá puede venir el médico, que mayoritariamente viene, pero como le decía recién, el enfermero, el kinesiólogo, todo el equipo de salud. Qué interesante eso. Yo tengo una nieta que es kinesióloga, ¿no? Así que le voy a preguntar de este tema. Pero qué interesante, porque un kinesiólogo también, un enfermero, qué interesante. O sea, hay una cobertura en todo lo que es el área de salud muy importante. Mirá, vos sabés que el kinesiólogo es ahora, en estos días, uno de los protagonistas más importantes de la lucha contra el COVID, porque todo lo que tiene que ver con el manejo del área respiratoria, el manejo de los respiradores y demás, es un equipo multidisciplinario donde el kinesiólogo tiene una participación decisiva en todo esto. Y no siempre es tan bien reconocido a la hora de agradecer en el equipo de salud. En general se reconoce a los médicos, a las enfermeras, pero no tanto al kinesiólogo. Y el kinesiólogo dentro de ese equipo juega un rol fundamental. Se va a poner contenta mi nieta con las cosas que estás diciendo, porque me lo vive señalando, que no son bien reconocidos. Así que se va a poner contenta. Bueno, así que bueno, están invitados de ya para que vengan a conocerlo y realmente poder plasmar un poco mejor lo que uno intenta decir de forma rápida y comprimida de lo que es la simulación y un centro de... Para ir terminando, contanos un poco el equipo que integra esto. O sea, vos sos el director ejecutivo del centro y está, digamos, un grupo mayor de personas que se ocupan. ¿Y cómo es la interrelación con los colegios médicos o con los colegios relacionados con el área de salud? ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, en realidad somos muy poquitas las personas que estamos tiempo completo en el centro de simulación. Somos 6 personas que trabajamos día completo en el centro de simulación y después tenemos instructores esto funciona como si fuera un hospital. Para cada área de capacitación tenemos instructores que son expertos en el tema. Cirugía, endoscopía, emergentología, ginecología, obstetricia, etcétera, etcétera. Entonces ahí se te amplía la cantidad de gente que trabaja en el centro a un grupo de 40 instructores externos más, además de la gente que componemos el núcleo duro del centro de simulación. Entonces, somos unas cuantas personas las que trabajamos acá. Además de eso, la otra parte de la pregunta era cómo nos ligamos. Y bueno, tenemos convenios con distintas universidades, tenemos convenios con colegios médicos, tenemos convenios con hospitales. Algunos hospitales, sus residentes, antes de la pandemia, comenzaban su primer día de la residencia aquí, en el centro de simulación. Entonces, aquí aprendían las competencias básicas que tiene que tener un médico residente, y lo hacían en un entorno seguro. Y entonces entraban al hospital ya sabiendo cosas que por ahí le iban a tomar bastante tiempo aprender dentro del hospital y que normalmente a suceder como sucede siempre, lo iban a aprender con el paciente, ¿no? Entonces, son múltiples los convenios que tenemos, y además, cualquier institución puede venir, puede generar un convenio con nosotros, o puede llegar la gente
a través de la inscripción unipersonal a entrenarse en un curso de los tantos que tenemos que publicamos normalmente en las redes. Claudio, se nos acabó el tiempo. Yo quiero hacer un gran reconocimiento a vos como director del área y a todos los que lo integran. Y quiero hacer un reconocimiento al laboratorio Remers, porque realmente, como vos dijiste, qué importante. En cambio de pagar un gran evento, decidieron hacer esto que se está transportando en el tiempo, y mirá ya los resultados. 25.000 médicos o integrantes del área de salud que han sido capacitados. Un gran evento, una gran realización. Así que muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vos, Carlos. Te mando un gran abrazo. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.